Bueno, César, vamos para el quinto episodio. Miércoles. ¿Cómo la ves? Quinto episodio. Y para este quinto episodio tenemos una invitada súper especial, que es una de mis mejores amigas en la vida, pero además es una dura financista, ya veremos hoy cómo se dice, financista, y es una excelente docente de finanzas que está especializada en un tema muy chévere, que es la valoración de empresas. De lo cual, por supuesto, yo no tengo ni idea. Entonces te voy a dejar a ti el chicharrón de explicar qué es la valoración de empresas y de comenzar a hablar con nuestra invitada, que es Isabel Álvarez. Espera, busco unos frijolitos para ese chicharrón, porque tampoco manejo mucho el tema. Pero bueno, lo cierto es que muy contento. Hace 15 días tuvimos un gran episodio con Jorge Cruz. Cada vez mejor, hoy con Isabel Cristina, como dices tú, una gran amiga, pero sobre todo una gran profesional, egresada a FIGRI también. Entonces, preséntate tú, Isabel, ¿nos hace favor? Bueno, entonces sí, yo soy Isabel Cristina Álvarez, soy egresada a FIGRI, no les voy a decir el año para que no hagan cuentas, pero fui alumna aquí del caballero Don César, junto con el otro compañero de pupitre, y cuando terminé mi pregrado, trabajé en una banca de inversión, para gran fortuna mía, y una de las primeras cosas que hice allá fue valoración de empresas. De ahí salté al Banco de Bogotá y estando en el Banco de Bogotá me fui a hacer la maestría en la Universidad de Melbourne en Australia. Y volviendo de la maestría regresé al banco. Pero perdón que te interrumpa, ¿maestría en qué? Porque ese es un título interesante de tu maestría. Sí, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales con maestría en finanzas aplicadas. ¡Upa! Es un Master of Applied Finance, como dicen en inglés. Muy bien. Y sí, yo lo que quería era eso, cosas muy aplicadas de finanzas. Y cuando regresé, que me fui con licencia del banco y volví a trabajar en el banco, me estaban esperando con el tema del riesgo de crédito, no sé, y a mí eso no me gusta, cada quien con sus temas. Uh-huh. Y duré 3 meses ahí y salté a hacer consultoría para pequeña y mediana empresa por mi cuenta, en temas de valoración de empresas, en temas de reestructuración de deuda, planeación financiera, bueno, una cantidad de cosas. Genial. Perdóname, te interrumpo. Dale. Nosotros normalmente nos habíamos enfocado acá en todo el tema de mercado de valores, y cuando uno habla de valoración de empresas, entre comillas es otra cosa, es una más allegado al tema de banca de inversión, que sí tiene claramente unas conexiones, porque finalmente lo que buscan es encontrar un valor para una empresa, y si está listada en bolsa, pues hay un precio en bolsa. Sí. Ahí es donde está la conexión. Pero entonces yo pregunto, ¿para qué se necesita, con todo respeto y con todo cariño, para qué se necesita una experta en valoración de empresas si yo salgo a la bolsa y yo haría el siguiente cálculo? 7 semestres en la San Marino. Él hizo uno más que la película. Yo cojo cuántas acciones tiene emitida la empresa, cuántas están en el mercado, cuánto vale cada acción, y con mis 7 semestres yo soy capaz de hacer la multiplicación, tantas acciones por tanta plata, eso vale la empresa y listo. Con todo respeto. Pones un punto interesantísimo. Ese es el precio en bolsa. Ya. No quiere decir que sea el valor de la empresa. De acuerdo. Y ahí nos va a dar tema para que hablemos. Sí, ahí sí que son hay dos una cosas bien filosofal. diferentes. César es feliz desinflándome. Muy bien, entonces hay varias discusiones filosofales ahí intermedias, inmersas en esta conversación. La primera, las diferentes líneas que puede haber cuando uno estudia o se dedica a las finanzas. Un lado está todo lo que tiene que ver con bolsa y mercados de valores y mercado de capitales, y otras son las finanzas corporativas. Mi línea son las finanzas corporativas. Y otra muy diferente son las finanzas personales, que también obviamente son temas de finanzas y que nos competen a todos. Entonces, la valoración de empresas, la banca de inversión, van es por el lado de las finanzas corporativas, que se une obviamente con el mercado de capitales. Por ejemplo, cuando una empresa por primera vez quiere salir a bolsa y necesita establecer cuál va a ser ese precio de salida a la bolsa de valores con su acción, que es lo que llamamos el precio en oferta pública inicial o en emisión primaria. Partamos de una cosa, Isa. ¿Qué es salir a bolsa? Bueno, sí, esa es una cosa importante. Son detalles. Las empresas, la mayoría de empresas, no todas, se constituyen porque unos socios tienen una idea de negocio y les gusta y empiezan a poner su propio capital para sacar adelante esa idea. Y cuando ya va creciendo, a la empresa le ha ido bien, está funcionando el negocio, necesitan más recursos y acceden, por ejemplo, primero a crédito con los bancos para seguir creciendo, pero luego ya ese recurso o es insuficiente o no es tan eficiente como otras posibilidades. Y una de esas posibilidades para una empresa grande, en el caso de Colombia, es literalmente lo que implica
técnicamente ser empresa grande en términos de ventas De y de activos. activos y del sector y de la actividad a la que se dedica, y el mercado de valores se vuelve una alternativa interesantísima y puede salir a bolsa inscribiendo sus acciones para que coticen en el mercado de valores o haciendo una emisión primaria de títulos, que también la estructura una banca de inversión. Correcto. Y esa emisión de deuda puede ser bonos, puede ser papeles comerciales, bueno, puede ser una cantidad de cosas que son eso, deuda. Pero cuando hablamos de la empresa salió a bolsa, generalmente nos referimos a esa inscribió por primera vez su título, sus acciones ordinarias, casi siempre son las primeras que salen, en la bolsa de valores para que empiece la cotización de la acción en la bolsa. Y eso, pues, por un lado, le da recursos a la empresa, es conseguir nuevos socios que están dispuestos a comprar las acciones, ser literalmente accionistas de la empresa, socios. A invertir, es decir, esa plática le llega a la empresa para que la empresa Sí, pueda... para que la empresa la utilice en su capital de trabajo, en su inversión en activos, en lo que la necesite. Y por el otro lado, a la empresa le da prestigio. Es Claro. que salir a bolsa es Es una cosa interesante. importante, es Bueno, interesante. Mira En que Nueva York... voy a hacer una acotación. Adelante. Cuando uno sale a bolsa, hay dos posibilidades. Una, estoy buscando nuevo capital, estoy buscando nuevos socios, quiero ampliar el valor de la empresa. Pero también hay oportunidades en que el actual dueño del 100%, que no está en bolsa, dice, voy a vender un 20% de mi empresa, Quiero soltar un poquito. democratizarla, pero no para crecer el capital, sino que él va a hacer lo que llaman un cash out, lo que Sí. lo llaman así, Sí, sí, sí. para recoger un poquitico de Ve. lo que él ya construyó. Dos preguntas de mi ignorancia un poco enterada del tema. ¿Eso fue lo que se hizo con Ecopetrol? Correcto. Ah, bien. Ecopetrol, perfecto, César. Yo creo el ejemplo es perfecto y ahí terminaremos hablando más tarde de Ecopetrol, pero eso fue lo que hizo. Ecopetrol valía no sé cuánto, no me acuerdo. Es que esa es mi segunda pregunta. Y lo que hizo el gobierno cuando democratizó el primer 10% tal vez, Sí, 10%. fue conseguir una plata para ellos. Pero Bueno. no amplió el capital, ¿no? No, no amplió el capital, fue salir a democratizar, como dices tú, la empresa en una democracia en la que el actual accionista conservaba el 90% Hoy de las tiene como el acciones. 87 tal vez. Tiene como el 87 y los demás accionistas, que son más de 500,000, tienen el 13% hoy en día. Entonces, muy democrática la Total. asamblea. Perdón, pero ahí viene la pregunta de personas como yo que obviamente no saben del tema es, ¿y cómo hace uno para saber cuánto cuesta ese 10% de Ecopetrol? Ahí entra Isabel Cristina. Ahí entran los expertos en valoración de empresas. Entonces, retomando ahorita lo que decíamos de la salida a bolsa, es una cosa también tan importante para la empresa que a nivel de bolsa de Nueva York se hace toda una ceremonia cuando por primera vez una acción cotiza en bolsa. ¿Es esa de la campana? Es la campanita y va alguien muy representativo de la empresa, su presidente, el socio mayoritario, alguien, y toca la campanita y se hace todo un show. Cuando llegó Ecopetrol a es un bolsa de momento Nueva York, es un importantísimo. momento importante y esto suena el himno del O país. sea, cuando este podcast salga a bolsa, vos vas y tin, 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 tin. Claramente. Y allá estaré yo en primera fila diciendo, ese fue mi profe. Y entonces, cuando salió Ecopetrol a bolsa, que fue unos días antes del colapso de 2008, y salía la iguana representativa de Ecopetrol y el presidente en ese momento de la empresa timbró la campanita y bueno, se hace todo un show alrededor. Porque de verdad es algo importante para la empresa. ¿Cómo se hace para saber cuánto vale ese porcentaje que va a salir a cotizar en bolsa? Lo que decía César Gómez ahorita, y va a decir César el profe, César el alumno. César el profe. El profesional es de los 7 semestres. Hay que hacer una valoración. La valoración al final, ¿para qué sirve? Va a ser como el punto base para la negociación. Ya. Porque viene, y les decía, aquí hay unas varias discusiones filosofales en el aire. La otra discusión filosofal, que para algunos puristas de la valoración de empresas es una barbaridad y para otros no tanto, es la diferencia entre precio y valor. Una cosa es lo que vale y otra cosa es el precio que tiene. Pongámoslo en términos más sencillos. Uno tiene, por ejemplo, participa más bien en una subasta de la casa Sotheby's en Nueva York de la camiseta que usó Messi en la final de fútbol Argentina cuando Argentina ganó la Copa Mundo. Y es la camiseta que él usó ese día. Si uno lo mira muy objetivamente, eso es una camiseta usada y sucia. Claro. Punto. Pero hay gente dispuesta a pagar Literalmente. miles de dólares por esa camiseta, por el valor que le asignan.
entonces es que la usó Messi, es que fue en la final del Mundial, es que fue el Mundial que ganó Argentina, es que una cantidad de cosas adicionales que le agregan valor. Correcto. No es lo mismo ese valor para un argentino aficionado al fútbol, hincha de Messi, bueno, no sé cuántas cosas más, que para una profesora de finanzas que medianamente sabe quién es Lionel Messi. Creo que el ejemplo es perfecto, definitivamente, y al final lo que uno termina mirando es que las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas. Pero yo de nuevo, ténganme paciencia, como en cada episodio, ténganme paciencia, porque obviamente yo hago unas preguntas que yo sé que son muy básicas y muy urbanas, pues muy del ciudadano común. Pero uno no necesita por lo menos una basecita como para salir a la bolsa y decir, miren, claro, yo les voy a vender cada acción en tanto. Claro. Entonces retomamos el ejemplo de Ecopetrol. Corría el año 2006-07. En 2007 sale la acción de Ecopetrol por primera vez a la Bolsa de Valores. Y en el episodio anterior del podcast, para quienes no lo hayan visto, son tan amables y hacen la tarea y se lo ven. Estuvo bueno, ¿no? Que hablaron con el profesor Jorge Cruz, un saludo para Jorge, a quien aprecio muchísimo también, y hablaban, por ejemplo, de que en ese momento la acción de Ecopetrol salió a 1.400 pesos en bolsa, con un pequeño descuento para quienes compraron de contado la acción y no sé qué más, pero a 1.400 pesos. Y luego empezó a cotizar en bolsa y que a los pocos meses la acción valía el doble, 2.800 pesos, porque había mucho apetito por la acción, mucha gente interesada en comprarla y entonces eso hace que el precio suba. Y por expectativas y bueno, todas estas cosas del mercado de valores. Pero el resultado de la valoración fue 1.400 pesos. ¿De dónde salieron esos 1.400 pesos? Del resultado del trabajo de una banca de inversión grande, que se puso a hacer el trabajo de proyectar los estados financieros de Ecopetrol y por flujo de caja libre hacer la valoración de la acción para llegar al resultado de cada acción vale 1.400 pesos. Tomen, arranquen de ahí. Vamos despacio, doctora Isa. Vamos a hablar con calma ahorita de esos sistemas de valoración que ustedes usan. Pero en esencia, lo que entiendo, y me corrige si estoy mal, cuando alguien valora una empresa, lo que está haciendo es qué valor tiene esa empresa hoy, pensando en lo que puede producir en el futuro. Sí. ¿Es más o menos? Sí. Listo. Ahora. O sea, perdón, de nuevo, con la paciencia. No es que yo mire y diga, mire, yo pagué por esa máquina tanto, yo tengo tal edificio por el que pagué tanto, o en el avalúo catastral está en tanto. Sí, eso lo tiene en cuenta. Sí, pero de ahí puedo yo calcular el valor de una empresa, o me voy más bien a un flujo de... Yo creo que flujo de cajas. Libre descontado. Ya nos van a hablar de los diferentes sistemas. Sí. Porque uno es el de liquidación, ¿no? Sí, claro. Usted es una empresa, no, vamos a liquidar esta vaina, ¿cuánto vale? ¿Qué activos tiene? Entonces, ¿qué activos tengo? ¿Cuánto me pagan por venderlo? Pero a lo que voy es que cuando, y tú hablas de precio y valor, yo hablo de precio y valor en condiciones diferentes. Por ejemplo, para mí valor, y esto es de una discusión también que es una discusión filosofal, sí. Que es ese valor que da un profesional de la banca de inversión que analiza esa empresa, que sabe esa empresa cuánto puede producir en el futuro y por el sistema que valoraron en Ecopetrol, pues dicen, bueno, eso vale hoy tanto. ¿Listo? Ese es el valor que determina una banca de inversión. Pero el mercado... Ahí termina, digamos, el trabajo de una profesional. Ahí termina el trabajo. Ellos lo presentan y si están de acuerdo, pues sale con ese precio. Ajá. Pero los mercados, en bolsa, hay muchas cosas adicionales que permiten que ese valor, al convertirse en precio, no sé si me estoy enredando mucho, pero al convertirse en precio en bolsa, pueda subir o bajar, independiente del valor que tiene la empresa. ¿Me explico? Ecopetrol salió a 1.400. Había mucho apetito por comprar las acciones de Ecopetrol. Pero estoy seguro que el 90% de la gente no sabía cuánto valía ni le interesaba. Solamente estaba la euforia inversionista en un momento en donde los mercados estaban disparados, donde todo subía. Entonces eso hace que ese precio en bolsa se dispare diferente al valor de la empresa. No sé si me estoy explicando. Sí. Y el valor, digamos, pongámoslo también en esos términos, un poco más objetivo que el precio. El precio puede tener unas cosas más subjetivas, por ponerlo de alguna forma. Entonces el precio recoge otras cosas, recoge el precio en bolsa, por ejemplo, recoge muy rápido que hubo una mala noticia con la empresa. Entonces hace unos años que a British Petroleum se le rompió un pozo en el Golfo de México y un derrame de petróleo gravísimo, a los 2 días
la acción valía la mitad en la bolsa de valores. El precio se desplomó por las perspectivas que eso le daba al valor de la empresa. Pero, si se Pero hubiera el hecho el valor en libros, que lo mencionaban, perdóname César, No. en el capítulo anterior, se demora muchísimo más tiempo en reaccionar, en esperemos a ver de verdad esto qué consecuencias tiene, cuál es el efecto real sobre los flujos de caja de la empresa, sobre su capacidad de seguir operando, sobre sus costos, sobre una cantidad de cosas más. Correcto, el precio en bolsa reacciona rápidamente, Sí. para bien y para mal. Por ejemplo, en Colombia con Ecopetrol, ¿cómo empezó a derrumbarse el precio? No desde el 6.000 que llegó en el 2012, 2010, no me acuerdo cuándo, sino el reciente, antes de elecciones. Volvemos al tema. 3.600, estábamos en abril del 22. Sí. Empezó a puntear el señor que estaba hoy en la casa de Nariño, empezó a decir que era lo que pretendía, pues la acción empezó a caer durísimo, durísimo, durísimo. Luego llega un momento en que la acción se estabiliza por los lados de 2.000 pesos, estamos hablando de 3.600 a 2.000, entonces empiezan los rumores, no, que parece que no van a hacer tanto, que no van a dejar de explorar, sino que por los laditos, y rebota a 2.800. Eso no tiene nada que ver con el valor en bolsa, No. con el valor, perdón, Con de el la empresa. valor de la empresa. Ese es el precio en bolsa que obedece a 1.000 factores, especulación, rumores, expectativas, claramente también qué tan lejos estamos de ese valor, pero muy diferente al valor de la empresa, que lo hacen los profesionales y que es un punto de partida importantísimo para ese gran inversionista de largo plazo. Sí. El que está pensando en el largo plazo, el precio en bolsa, bueno, lo mira y más o menos dice, venga, a ver, está bajando, esperemos un poquitico más abajo, pero el inversionista a largo plazo está pensando en Isabel Cristina, la experta en valoración de empresas, para saber si esa inversión en ese activo va a tener valor de verdad o no en el futuro. Esa es la gran Ok, diferencia. o sea, ya entendí, no puedo llegar yo a cuántas acciones y multiplico por el precio de la acción en ese momento. Ese no es el valor de la empresa. No es el valor, es de hecho una forma muy gruesa de mirar el valor de la empresa, porque es como si tú pudieras comprar todas las acciones en circulación a su precio en bolsa. De hecho, es un indicador financiero muy importante para las acciones que cotizan en bolsa, que es la capitalización bursátil De o el acuerdo. market cap. Y es importante también ese Y dato. se comparan entre ellos y miran, que es un poco también lo que hablaban en el episodio pasado de los múltiplos para comparar empresas y valores de empresas, pero nadie nunca en la historia de las finanzas y de la bolsa Ya. ha comprado una empresa 100% comprando todas por las bolsa. acciones en circulación a su precio de bolsa. Además No. que vienen cosas como la siguiente, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale el control? Sí. Ah. Entonces viene la prima por control Que o es el otra- descuento que por lo- interés que finalmente minoritario. lo tuvimos el año pasado o hace 2 años con Nutresa, ¿no? Finalmente, Sí, sí, sí. Eso fue lo que terminó Con con el Y hombre más lo rico tuvimos- de Colombia, la noticia hace un par de días, ¿Cuál? que Gilinski es el más rico. No, Más pero- que el de Nubank. No, ya La- salió Nu, ya otra vez está ¿Otra vez? Pero Juan David Gilinski Vélez tampoco, Ayer, sí. a mí alguien me dijo eso, no, tampoco. Lo que pasa es que está con los socios árabes que son los ricos, Bueno. pero no es él. No salimos nosotros porque mantenemos un bajo perfil, No, pero... y la academia tampoco, pues es... Sigámoslo manteniendo. Les propongo algo. Hagamos una pausita y regresamos al segundo segmento. Y por favor, Isabel, nos cuentas, porque has hablado de una metodología, de una manera de calcular el valor de una empresa. Si tú nos puedes hacer, por favor, en el segundo segmento, un repasito de cuáles son los métodos sistemas, que hay. los métodos de Ok. valoración. Yo ya entendí que el mío no es, ya entendí. Pero, por No, favor. pero- Puede ser, pero no es el mejor. Muy bien, entonces vamos al segundo segmento y vamos a ver qué métodos hay para saber el valor más o menos objetivo que tiene una empresa. ¿Listo? Bueno, en el primer segmento de este episodio con el que tenemos una súper invitada hoy, te estás luciendo con los invitados. Eso hay que decírselo a la gente. César es el que está gestionando aquí, el productor del programa es César, se está Espero luciendo. poder seguir el ritmo porque no es fácil. Muy bien. La autora Isa, pues usted sabe lo no complicada, sino lo ocupada que vive. Pues, obviamente. Mentiras, Isa, siempre tan dispuesta y tan amable. No, a ustedes de verdad, muchas gracias a ti, profe César, por la Isabel. invitación, además porque él sabe que yo lo tengo en todo mi corazón, entonces cada vez que él me dice salta, yo pregunto qué tan alto. Bueno, yo no voy a preguntar a quién tiene más en su corazón, no es el tema del episodio. Entonces, ¿cómo hace uno para saber cuánto vale una empresa? Es decir, ya me explicaste, flujo de caja Libre. Libre. libre descontado. descontado, que es mirar cuánto puede producir, qué ingresos puede producir la empresa en un determinado tiempo. Y lo traen a valor presente con una tasa de interés. Y ahí es donde vienen todos los por sí. Sí, La tasa de interés es el 10, el 12, el 8. Y ahí entra, pregunto de nuevo, perdón, de verdad desde mi ignorancia, y ahí entran otros factores, entra, no sé, la inflación esperada o ese tipo entra de cosas. todo lo que tú quieras.
una cantidad de cosas. Entonces, vamos de verdad como con lo grueso de los métodos de valoración. Por favor. Ese que acabas de mencionar, flujo de caja libre descontado, hace parte de un grupo de métodos de valoración que se llaman los descuentos de flujo de caja. Y hay varios ahí. Entonces está el flujo de caja libre, que es el que más se usa cuando queremos valorar una empresa en su totalidad. Y se sigue usando hoy harto. Y se sigue usando hoy harto y Importante. es probablemente el método técnico más utilizado en el mundo para hacer valoración de empresas. Y, Perdóname. Señor. ¿Te gusta? Sí. Sí. Sí, Es sí, lo sí, que me mejor parece te ha robusto. parecido. ¿Qué tiene? Que lo Menos tienen mal. todos los métodos. Es que hay un autor, un autor en temas de finanzas corporativas que a mí me gusta mucho leer, que él dice, mire, la valoración de empresas tiene tanto de ciencia como de arte. La ciencia es esta parte, esto es un método que incluye proyectar flujos de caja con lo que tú dices, inflación, Con las variables tasa de que cambio, sean variables aceptables. macroeconómicas, que sean de fuentes confiables, porque esto es proyección y tiene además que calcular un valor presente, que esto implica matemática financiera, implica una tasa de descuento y cómo calculo la tasa de descuento. Y bueno, hay una ciencia, una parte muy científica ahí, pero Todo esto es cuantitativo 100%, son números. Ese muy pedazo sí. cuantitativo con algo cualitativo. Y es que tú no pues, puedes proyectar las ventas de la empresa, eso va a crecer con la inflación y ya, no, pere. Si es una empresa que se dedica a hacer chips, como lo que hace Nvidia, por ejemplo, y que está en alta demanda y no sé qué, pues esto no va a crecer solo con la inflación las ventas, tiene una demanda importante, entonces hay que incluir esas El otras ciclo cosas. económico, ¿no? Sí. Y Mira, perdóname, es que me acuerdo cuando hablamos de estas cosas que son tan relativas, o sea, le pongo el 10% de inflación, le pongo el 5%, cuando me preguntan por el dólar, la gente le fascina preguntar a cómo va a estar el dólar el 31 de diciembre, eso no lo sabe nadie. Nadie. El dólar es de las variables más complicadas de pronosticar en un mediano plazo porque obedece a 1000 razones internas y externas. Punto. No, y a ¿Qué va a cosas pasar con las tasas de interés en impredecibles. Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la Fed? ¿Qué va a pasar con la inflación allá? Porque de eso depende. ¿Qué va a pasar con eventualmente llega Trump a poner aranceles? Entonces, es imposible. Pero la gente, para sus valoraciones y para sus proyecciones, pues tiene que poner algo. Bueno, Entonces, hay unos métodos cuantitativos que le dicen a uno, bueno, de la parte técnica, haga este supuesto y con esto proyecta, por ejemplo, la tasa de cambio. Pero la verdad, ahí hay tanto de largo como de ancho sí, para... entonces, hasta ahí hay- va la mitad de la tarea, cuantitativa. Una parte sí es lo cuantitativo, que como les digo, este autor lo menciona como, esto es la ciencia de la valoración, pero también está el arte. ¿Y dónde está el tema del arte? Y ahí depende literalmente del artista, de quién está haciendo la valoración y de la experiencia que esa persona tiene haciendo valoraciones. Ya. No es lo mismo lo que yo hacía, corría el año de 1996, recién graduada de la universidad en una banca de inversión boutique, donde yo sabía lo cuantitativo muy bien, pero lo cualitativo no tanto, y yo hacía lo que me decía mi jefe, bájele al WAC, cuánto le está dando la valoración, bájele más, subió la valoración, listo, imprima y me voy, que yo ahí no sabía las implicaciones de eso, en lo técnico sí, pero en lo otro no. Y otra cosa es ya con la experiencia. Entonces, espere, esto no puede crecer solo con la inflación. Esto tiene que tener en cuenta factores macroeconómicos, factores de política nacional e internacional. Ese es el arte, tú dices. Ese es el arte. Ok. Y la experiencia sí da mucho. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo ya puedo decir, a mí me tocó defender y seguir adelante con varias valoraciones en plena pandemia en 2020, que todo el mundo se quedó quieto y que ahí era como la empresa, el primer escenario era decidir si la empresa vive o no vive a la pandemia, Claro, dependiendo del sector en el que estuviera. Y entonces empieza a jugar mucho la experiencia que uno tiene ahí, como venga, esto proyectémoslo así o proyectémoslo así, o mejor no le pongo esto o sí le pongo esto. La semana pasada la OMS volvió y citó a reunión de emergencia Correcto. por un virus parecido al coronavirus, y entonces otra vez amenaza de pandemia. Y enseguida, quienes estamos de verdad en la proyección de lo que puede pasar con las empresas, espere, esto puede ser bueno para el sector farmacéutico, pero puede ser terrible otra vez para el sector entretenimiento, que es el Para el primero turismo, que cierra, no. para Mira el que ahí turismo. viene todo el tema de prospectiva, ¿no? Sí. Que pues es relativamente Sí, sí, sí. nuevo, Sí. pero es diferentes escenarios. Tenemos un escenario de pandemia que pasa, tenemos que estar preparados, vamos a hacer unas valoraciones y vamos a prepararnos Y lo que para eso. hacemos es eso, escenarios. Punto. Sí. Y hemos hablado, pues obviamente es mi pequeño De aporte un aquí solo es- método, ¿no? y después, Sí, después vamos hay para temas allá. también de política nacional, internacional, etcétera, etcétera. Pero este es un método.
Entonces, va un grupo de métodos que son los de descuento de flujo de caja. Ahí está el flujo de caja libre, están los dividendos, está el flujo de caja al patrimonio, está el EVA descontado, una cantidad. Ese es un grupo, se usa mucho porque es de verdad hacer un análisis muy a fondo de la empresa para pensar cuál puede ser su futuro. Ahora, esto ¿el de dividendos lo usa, Lisa? Sí, todavía se usa y se usa un montón cuando se Yo va soy a enemigo de valorar. eso. Pero cuando se va a valorar una participación minoritaria, si tú lo que vas a comprar es una participación tan pequeñita que en realidad no vas a tener poder de toma de decisiones en la empresa, ¿qué te interesa el dividendo? Y eso sí es un flujo real que tú como accionista vas a recibir. Pero ha sido Los un flujo otros real flujos no. del pasado. Sí. Finalmente, ¿de qué dependen los dividendos? Pero, ¿De cómo nos va la empresa? Si ¿y va a dar de qué utilidades o depende no. el flujo de caja libre? Del futuro. O sea, También. todo Sí, esto sí, es, sí, tienes razón. y lo voy a decir aquí y lo sostendré frente a mis colegas que hacen esto mismo, el fabuloso arte de la adivinación. Oh, por Dios. Estoy Porque llegando. todo va con base en la proyección del futuro. ¿Cuál es mi criterio y mi defensa ahí? Es lo que yo ponga en la valoración lo tengo que poder defender. Entonces, Correcto. si yo estoy valorando ahorita y tengo que poder actuar sobre ese resultado, el profesor Damodaran de la Universidad de Nueva York, que se volvió un referente a nivel mundial, diría yo, por lo menos occidental, en términos de valoración de empresas y finanzas corporativas, dice: si yo no actuaría sobre el resultado de la valoración, me quedó mal hecha. Es decir, si yo, Isabel, llego a que la acción de Ecopetrol vale 1.400 pesos cada una, pero yo no estoy dispuesta a pagar 1.400 pesos porque en el fondo de mi corazón creo que vale menos, me quedó mal hecha. Ya Correcto. entiendo. Buen punto. ¿Listo? Entonces, está ese grupo de los flujos de caja futuros que de verdad analiza muy a fondo la empresa y cuando se hace como un ejercicio muy juicioso y defendible y está en el escenario más probable posible para la empresa. Hago una salvedad ahí. ¿Es adivinación? Sí. ¿Es futuro? Sí. ¿Podemos poner lo que queramos en Excel para que la valoración nos dé como queremos? También. Lamentablemente tenemos esa gran debilidad. Viene el tema que mencionabas tú detrás de micrófonos, el tema ético, ¿no? Sí, Cada hay un tema ético persona muy que trabaja en fuerte. valoración tiene la responsabilidad, sobre todo esto que es público, de hacer una cosa muy técnica y que los números se puedan Así defender, es. como dices tú. Entonces, por Me ejemplo, imagino para que hay, poner... que hay presiones, ¿verdad? Debe haber presiones para Sí, que claro. la Y valoración cuando salga más estás, alta o salga más baja. cuando estás como valorador puedes quedar en la mitad de las dos partes, el Del- comprador y el eso. vendedor. Y entonces ambos quieren que la valoración esté lista ya, y eso no es tan rápido. Y el comprador quiere que dé bajita y el vendedor quiere que dé alta. Y empiezan a jalar para lado y lado y uno tiene que mantenerse incolume, objetivo en la mitad, haciendo su trabajo técnico y defendible. Bien. ¿Qué puede pasar? Que ya producto de la negociación, el precio de cierre de la transacción sea muy diferente del resultado de la valoración, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, casos de la vida real, cuando el Estado salió a vender Bancafé, se presentaron dos bancos interesados en comprar Bancafé, Banco de Vivienda, que lo compró, y Banco de Bogotá. De Bogotá. Y nuestro mercado de valores, por allá los negociadores en bolsa, estaban convencidos de que el Banco de Bogotá se quedaba con Davivienda, Porque con ya había Bancafé, co- perdón. Ya había comprado Bancomercio, Ya seguía había comprado creciendo otros el Grupo bancos Aval. porque tenía un músculo ¿El Popular financiero ya lo había mucho comprado más también, o no? fuerte. No me acuerdo. Sí, ya hacía Ya. parte del Grupo Aval. Ok. Y pues tenía un brazo financiero mucho más fuerte y dicen, cuentan los que lo conocen, que los Sarmiento Angulo no se meten a una puja si no van a ganar. Y Davivienda llegó calladito a la transacción. Primera Ese ronda. era el otro comprador Era el potencial. otro comprador potencial, que ya hoy en día todos sabemos que fue el que lo compró. Primera ronda de ese martillo, arrancan con un precio base de 1.2 billones de pesos, el uno ofrece 1.6, el otro ofrece 1.4. Pero una preguntita, ¿ese 1.2 billones salieron de una valoración? Sí, Claramente. también, Ya. producto de una valoración que hizo una banca de inversión muy grande. Y entonces, perdón, uno ofrece 1.3 y el otro ofrece 1.4. Obviamente ambos ofrecen más de 1.2, que es el precio base. Y le preguntan al que ofreció menos, oiga, ¿usted está dispuesto a ofrecer más? Sí, sí, se van a una segunda ronda. En segunda ronda, Davivienda se manda con una oferta de 2.2 billones, casi el doble del ¿Se precio supo base. cuánto mandó Bogotá? En la segunda. 1.6. 1.6. Sí. Se Y subió un entonces poquitico. le preguntan al Bogotá, oiga, ¿usted estaría dispuesto a ofrecer más de 2.2? Y el Bogotá, no. Gracias. Y la respuesta más o menos, palabras más, palabras menos, es, ese banco no vale tanto. Ujú. Listo, vendido a Davivienda por 2.2 billones de pesos. Al día siguiente, una de las noticias que salía, que eran noticias como que se contraponían, por un lado, presidente de Davivienda, todos felices, lo logramos, esto nos consolida como el tercer banco más grande del país, felices.
Y por el otro lado la noticia era la banca de inversión que valoró Bancafé se equivocó. Falso. Porque el banco valía más, porque bla, 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 bla. Y yo empecé a sudar frío, que la puedan defender, que todo lo que hayan hecho lo puedan defender, que no se hayan equivocado de celda en Excel, que eso puede pasar, somos humanos, no hayan cogido la celda B8 en lugar de la C8. Puede ser. Pero lo que estoy entendiendo es que el resultado fue una puja en una subasta, pues una, Claro. sí, no Y subasta, entonces, digamos, pero una subasta, sí. casi. Salieron, la defendieron, le hicieron due diligence y no, ahí está perfecta la valoración, técnicamente está bien hecha, está en un escenario bien hecho, que haya alguien dispuesto a pagar el doble No quiere en decir. segunda ronda. Para mí fue un mensaje de, mire, nosotros vinimos a comprar el banco, aquí no nos vamos a quedar todo el día negociando, esto es lo que yo puedo pagar, si usted puede seguimos y si no, pues no. Punto. Mira que ahí me acuerdo de otro negocio grande, ¿no? Bavaria con Leona. Sí, claro. Si recuerdan, Leona fue la cervecera que el grupo Ardila Lule creó, ¿cómo se dice eso? Sí, la fundó. Sí, sí. Para hacerle competencia a Bavaria. Efectivamente, una maquinaria nueva, empezando el negocio, pues tenía la experiencia en negocio de bebidas en Tocancipá. Sí. Sí. Después, el negocio no les dio y dijeron, vamos a venderla. Pues, ¿quién era el principal interesado? Bavaria, pero habían grandes interesados afuera. Y ahí es donde viene la diferencia de precios dependiendo de quién quiere comprar un activo específico. Sí. Bavaria ya tenía toda la distribución, el know-how en Colombia, como decías tú ahora, conocía nuestros gustos por los sabores, cosas Claro, de todo. estilo, pues estaba dispuesto a pagar mucho más que las grandes cerveceras mundiales. Ojo, no eran cerveceras pequeñas. No. Estaba, creo que Brahma de Brasil, una de ellas. Sí. Ya estaba San Miller, yo creo que en esa época. Bueno, grandes cerveceras interesadas en entrar a Colombia, pero resulta que había alguien que por la sinergia, como ya manejaba el negocio, podía pagar más por ese activo de lo que podían pagar los demás. Es para entender que no hay un solo valor. No hay un solo valor, no solo desde el punto en que yo hago la valoración, que puedo cambiar algún dato, un más optimista o menos optimista, sino que hay diferentes valores dependiendo de quién lo quiera comprar, cuánto cree él que le vale para su negocio. Como ejemplos, ya dijimos, distribución ya la tengo, ya tengo camiones, ya tengo todo. Sí, eso que... Como yo tengo aquí el papel antipatiquísimo de controlar el tiempo, les propongo que hablemos de otro método de valoración. Acaba con los temas de seguimos, de valoración. Entonces están los descuentos flujo de caja. Bien. Tenemos otro que mencionaron en el episodio pasado, que son los métodos comparables o los múltiplos. Entonces uno va y mira una empresa que ya cotiza en bolsa y dice, por ejemplo, la acción de Almacenes Éxito. Del mismo sector, mismo sector, cotiza en bolsa, y mira para esa acción en particular o para el sector en el que se mueve esa acción, los indicadores relacionados con precio de la acción, relación precio-ganancia, dividend yield, otras cosas que tienen, son indicadores relacionados con el precio de la acción. Y entonces uno mira, listo, yo estoy vendiendo mi tienda de barrio y eso es el mismo negocio de Almacenes Éxito y somos comparables. Y entonces yo cojo el múltiplo de Almacenes Éxito de relación precio-ganancia, precio de la acción sobre utilidad, y cojo eso y lo despejo para mi empresa. Y entonces yo digo, listo, la utilidad de mi empresa es tanto, y si esto allá son 7 veces para el éxito, yo multiplico eso por 7 y eso es lo que vale la acción de mi tienda de barrio. Obviamente aquí estoy exagerando el ejemplo, no debería ser así, pero es que casos hemos visto en que la comparación llega a ese punto. ¿Qué es lo difícil ahí? Que sean de verdad empresas realmente comparables. Pero cuando no hay más primero que el sector tiene que ser el mismo, ¿no? Sí. Pero a veces, por ejemplo, tratan, por ejemplo, en petroleras, la gente le gusta comparar eso con, bueno, cómo están los múltiplos de Exxon, de, no sé, la Petrobras, y lo comparan con Ecopetrol. Entonces eso también nos sirve de todos modos, porque a veces no es el mejor, pero sí sirve para ver qué tan desfasados estamos contra la industria a nivel mundial. Da un punto de comparación. Sí. Que no me gusta a mí que ese sea como el único criterio para decir mi empresa vale tanto. Total, o mi acción si estamos vale de acuerdo, tanto. Pero te estás adelantando una pregunta que yo iba a hacer después. Pero espérate que faltan otros dos métodos. Faltan otros. Dejo mi pregunta para Deja después. la pregunta Listo. para después y acabemos. Otro o si no, no vamos a acabar las que los lo métodos. mencionaron también en el capítulo pasado es el valor en libros. Los valores contables. Entonces, listo, ¿cuánto dice la contabilidad de la empresa que valen sus activos? ¿Cuánto tienen pasivo? ¿Cuánto tienen patrimonio? Listo, el patrimonio es lo que de verdad es de los socios.
Entonces yo divido el total del patrimonio entre el número de acciones en circulación y eso me da el valor en libros o valor patrimonial, literalmente, de la Para acción. mí es lo que menos sirve para una negociación, por ejemplo. Puede ser punto de partida también y fue el punto de partida cuando negociaron Acerías Paz del Río en 2007. Interesante. Entonces no tenemos plata para contratar una valoración, no tenemos el tiempo, tenemos aquí un punto de partida de por lo menos contablemente eso vale y otra vez es un punto de partida para la negociación. ¿Qué Bueno, pasó pues, en el caso de Acerías Paz del Río? Punto de partida fueron 52 pesos por acción, en 19 rondas los 4 interesados, el que terminó comprándola pagó 132. 132. Tengo recuerdos agridulces con eso. Anécdotas de siempre, ¿no? Sí. Yo compré como a 40 más o menos, antes del tema. Esa vaina se disparó a 50, pero todos estábamos pendientes de que llegara, no, esperémosla. O sea, Pero- no destapaste la champaña. Pues no alcancé porque antes de que de la OPA, ¿cómo la llamamos Sí, ahí? del martillo. Del martillo, se pegó una caída berraquísima. Ay, Y ay. me asusté. Y salía lo mismo. ¿A vender? Sí, La claro. bolsa de valores, A los moraleja tres- para todos, a es los para 3 valientes. meses valía el 4, la vendieron por 132, como dice. Ay, 132. Pero bueno, César, anécdotas, ¿no? César, lo siento mucho. Anécdotas a la Muy salida. bien. Y el cuarto método de valoración que ya mencionaste también hace un momentico es el valor de liquidación, que puede ser por dos motivos. Una empresa que está en graves problemas financieros y de verdad eso no se va a salvar ni siquiera cambiándole la administración de la empresa porque es que está en un nicho de negocio que eso ya no se mueve. Soy la única empresa del país que produce directorios telefónicos en 2025. Oiga, ¿quién usa directorio telefónico de papel hoy en día? Nadie. Nadie. Puede ser la empresa que no tiene competencia pero tampoco tiene mercado para su producto. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Nada, ¿qué le Liquidar. quedó? Tiene esta ¿Cuánto máquina, vale? tiene esto, ¿cuánto vale? Reunamos la mayor cantidad de plata posible de ahí y pagamos ordenadamente el pasivo y ojalá alcance para todos. Exactamente. Lo primero que es impuestos. No, va primero todo lo laboral. Laboral, Trabajadores, luego luego el Estado, el Estado. y después todos los demás acreedores con igualdad de derecho, bancos, Con los- proveedores, extrabancarios y demás. y al pero final pues hay socios. unos que cobran más rápido que otros. Y Y al al final, Normalmente los no socios. queda nada. Normalmente no alcanza para Bien. todo el pasivo, mucho menos para que le alcance algo a los socios. Y la otra posibilidad es porque la empresa de verdad está como en problemas y no ha podido llegar a punto de equilibrio o ha tenido, después de pandemia, por ejemplo, no se recuperó bien y llega alguien que dice, venga, yo compro eso y yo voy a arriesgarme administrando la empresa, dándole un vuelco a su modelo de negocio y haciendo que esa empresa valga más, pero porque yo de verdad creo que con mi experiencia, con mi conocimiento, con lo que yo puedo hacer con esa misma infraestructura o algunos cambios, la puedo sacar adelante. Ese es uno de los criterios de inversión de Warren Buffett. Él busca empresas que tengan una muy baja cotización en bolsa con respecto a su valor en libros, que lo mencionabas en el capítulo pasado, que en Colombia tenemos ahorita en este momento muchas empresas cotizando en bolsa por debajo de su valor en libros, y el que revisa, oiga, si yo cojo esta empresa y la administro mejor y logro poner Que le ve potencial. presidente nuevo, le ve el potencial a la línea de negocio, entiende el negocio. Una cosa importantísima para la valoración y para la proyección es entender la empresa, cómo hace plata esa empresa, cómo genera flujo de caja y si eso es posible en el futuro. Y si él le ve que tiene potencial, listo, entra, invierte, pone una nueva administración, usa esas máquinas de una forma diferente, vende activos que no sirven, compra otros activos, etc., y la pone a funcionar y le saca valor en cantidades. Bueno, interesante. La pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Uno puede combinar metodologías? Sí, y de hecho hay bancas de inversión y para efectos, por ejemplo, de concursos internacionales de finanzas y eso, quienes gustan de combinar metodologías. Hay quienes, como yo, preferimos no. Yo prefiero desde el comienzo, elijo un método y me voy por ahí, porque todas las metodologías dan resultados diferentes, incluso las de que son por descuento de flujo de caja, que son un grupo específico, claramente. todas te van a dar un resultado O sea diferente. que es difícil conciliar el resultado de 2 o 3 metodologías. Sí, entonces empiezan a decir, bueno, entonces yo le doy 50% de peso a esta, pero 25% a esta y 25% a esta y ahí ya. Y otra vez viene un tema muy subjetivo ahí de cómo asigno la participación de cada método. Yo otra vez soy un poco más arcaica en ese sentido, por decirlo de alguna forma, y prefiero un método y ahí me voy porque como seres humanos tenemos esa falla, digámoslo así también, y al final quienes negocian son las personas. Esto
Da Vivienda compró Bancafé no es el letrero ni el edificio, son personas que representan a las empresas haciendo la negociación y somos seres humanos. Y los seres humanos, a pesar de lo que dice la teoría de portafolio, no somos racionales, Total. somos emocionales. Claro. Y entonces uno termina pagando mucho por algo que quiere con muchas ganas o de pronto regalando algo si uno es el lado vendedor porque tiene mucho afán u otras motivaciones para vender. Sí, que ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto afán tengo? Sí. Estoy reventado, tengo deudas por todo lado, pues le toca regalar. Le toca Ya regalar nada y que salir hacer. a vender regalado y entonces el precio es lo que encontraste a alguien Al que final. por fin te Bueno, pagó. mira que terminamos con lo que empezamos. Al final, ¿el precio cuál es? Lo que alguien está Lo que dispuesto alguien a pagar está por él. dispuesto a pagar. Porque- En términos de la valoración, el resultado de la valoración para mí es que puedas defenderlo, que esté de verdad en un escenario probable para la empresa dentro de las condiciones macroeconómicas, digamos, actuales del país y del mundo, pero pues ese es un escenario posible de la proyección. Una variable que le cambies ya te da un resultado diferente. Una preguntita para terminar este segundo segmento, Isa, es, ¿hay un método que a ti te guste más en general o tu criterio para seleccionar un método es el tipo de empresa que vas a valorar? No tanto el tipo de empresa que sí juega, sino cuál es el motivo de la valoración. Una de las cosas que yo en clase les digo siempre a mis alumnos y que en la práctica profesional hago, lo primero que hay que hacer es volvernos niños y niñas de 7 años y hacer miles de preguntas. Y la primera pregunta que hay que hacer es ¿por qué o para qué es la valoración? Si la valoración es porque vamos a negociar la empresa completa o lo que mencionabas ahorita, el control en la empresa 51% o más, flujo de caja libre descontado puede ser la mejor alternativa. Pero si lo que yo voy a comprar o voy a negociar es un porcentaje chiquitico que no me da poder de toma de decisiones, que yo voy a ir a las asambleas y levanto la mano y ni me miran y esas cosas, pues me voy por dividendos, que puede ser de verdad para un inversionista Bueno, minoritario lo que es interesante. Entonces, para mí el método depende más es de para qué es la valoración. Bien, muy bien, pues yo creo que podemos terminar este segundo segmento. Vamos a uno tercero súper cortico. Que ¿Va a es haber tercer segmento? ¡Oh, por Dios! Esto está Me dieron Dios. ñapa. parte de lo que hace interesante este podcast, es que Bueno, evoluciona qué continuamente. Vamos a un micro tercer segmento que es, si yo estoy en el colegio o estoy iniciando mi formación profesional, ¿qué tengo que aprender para poder? Y me interesa el tema de la valoración, ¿qué tengo que aprender? ¿Por dónde? ¿Cuál es mi trayectoria de formación y luego trayectoria profesional? Entonces vamos a eso con el tercer segmento. Bueno, ya después del primer segmento, segundo segmento de este episodio, en donde nos ha explicado muy claramente Isabel cómo se hace la valoración, por qué hay diferentes resultados, y luego, obviamente con tu participación, César, cómo es que la valoración no es sino la base para llegar al precio final. Yo quisiera saber, una persona que esté pensando, que diga, chévere ese tema, yo quiero trabajar en ese tema en banca de inversión, mencionaste hace un momento que es parte del trabajo de las Sí. banqueras y los banqueros de inversión. ¿Cómo puede diseñar su ruta de formación profesional? Bueno, por lo menos pregrado, yo diría en finanzas o afines, O administración. sea, pero no en la San Marino, ¿no? En el externado de Colombia. Yo le pido que deje mi alma mater en El paz y externado de Y escuchemos. Colombia. sí, yo ahí soy cero objetiva porque mi pregrado es en el externado de Colombia con profesores de esta calidad. Eso. Entonces, No, y perdón, hoy antes hacemos siempre el chiste de mis 7 semestres en San Marino. Yo tuve la enorme suerte de tenerte a ti, aquí en el externado, de tener a César como profe y a Isabel como compañera de así semestre. es. Entonces, sí, pues yo diría estudiar finanzas, bien sea como estudio de base de pregrado o como estudio de posgrado. Ah, interesante. Porque uno puede ser contador, pero el contador necesita más conocimiento financiero que solamente el que le da la contaduría para poder hacer todo lo que implica la matemática financiera, lo que es la ciencia que hablábamos hace un rato de la valoración. Y lo mismo si somos administradores, ingenieros industriales y demás. Inclusive economistas. Necesitan Yo he el tema tenido financiero. en los posgrados en finanzas aquí en la universidad estudiantes que vienen, por ejemplo, de ser abogados,
de ser ingeniero químico y que ya su ejercicio profesional los ha ido llevando por el lado de las finanzas y que se han encontrado con que las finanzas corporativas son un mundo bien interesante de verdad. Que ahí va la segunda pregunta. Entonces, una formación de base puede ser finanzas, economía, administración, contaduría, digamos, serían los caminos más evidentes, más cortos. Pero si no es finanzas, le va a tocar complementarlo con una En especialización algún o punto, una maestría. sí. Pero tú hablas de algo que es el tema de finanzas corporativas. Sí. O sea, si yo estoy estudiando una carrera como estas, debería, en la medida en que mi pensum me lo permita, tomar materias que tengan que ver con finanzas corporativas o ponerles más atención, pues digamos, hacerlo con más ganas todavía a las materias que tienen que ver con finanzas corporativas. Sí, porque en finanzas corporativas los temas son valoración de empresas, la planeación financiera, que es la que nos enseña a hacer las proyecciones, matemática financiera, que esa la vemos en la base o la vemos ya después, y hay otras materias como Project Finance, como la valoración por opciones reales, que no la mencionamos en los métodos posibles también, que tiene que ver un poco con los flujos de caja. Hay otras materias que complementan mucho y que nos dan herramientas para poder defender la valoración, que al final es lo que quisiéramos siempre poder hacer. Y el tercer consejo, que ya lo adelantaste hace un rato, es pregunten. Sí, siempre. Todo, yo ¿no? diría que para la vida en general, Sí, si uno no debe asumir, sí, pregunte. Pregunten confirme. siempre, confirme, pregunte, no se quede asuma. con la duda, no asuma. Punto. Y en la vida en general, esto es que me dejó los dos chulitos en gris y no me contestó, me dejó en visto. No, espere, pregunte, ¿qué pasó? Es genial el ejemplo, sí. Bueno, de acuerdo. entonces yo de aquí saco dos conclusiones. Una, mi papel en este podcast vale. Siempre. Pues yo pregunto. Pues claro. No vengo sino a eso, Es a que- preguntar es que bobadas, si no hay pero quien yo pregunte, pregunto. no se puede hacer, César. Y mi segundo punto es la pregunta que le va a hacer a Isabel. ¿Nos acompañarías en un futuro episodio en el que hablemos de pronto, que sea posible y que sea algo, digamos, en el que no nos enredemos la vida, hablar de un caso de valoración, de un caso real, digamos, de una empresa real? Uy, tengo muchos muy que interesantes. podamos hacer un poco Yo de eso, sería la lo doy, más feliz. yo eso lo doy por descontado. Y para retomar lo que dices de las preguntas, hoy en día en esta era de la inteligencia artificial, tenemos que aprender a preguntar, porque de la calidad de la pregunta va a depender muchas veces la calidad de la respuesta. Una cosa que les digo yo a mis alumnos en la evaluación es: tenemos que pedir una información inicial, piénsalo como una lista de mercado. Si tú vives con alguien en tu casa y te toca a ti hacer mercado y te entregaron la lista, y vas y en la lista dice, traiga pollo. Pollo pueden ser muchas cosas diferentes. Puede ser un Alitas, pollo vivo, vísceras, puede ser uy. el pollo completo, puede ser pechuga fileteada de pollo, pueden ser el pollo asado ya de la bebé. Y si no te dijeron, yo lo que quiero es una libra de pechuga fileteada, deshuesada, empacada al vacío individual, tú puedes llegar con un pollo asado y trajiste pollo. Bien. De la calidad de la pregunta va a depender el resultado de la respuesta. Me acordé de un chiste flojo para terminar. Le dicen a un pelado, por favor, cómprese 3 empanadas y una 4. Y el chino llegó con 4 empanadas. Y con toda Bien. la razón, si la instrucción no es clara. Bien, yo le, Arriba rating se yo llama le- eso. yo le pido excusas a las personas que nos están oyendo y viendo, pues mentiras. César. Muy bien, listo. Isabel, Cristina, mil gracias por habernos acompañado ustedes. y habernos explicado este tema que a mí me resulta bien enredadito, es enredado. esto. Quiero decirle que es un tema interesantísimo en las finanzas corporativas, como dices tú hoy. Y creo que este fue simplemente un abrebocas. Sí. Creo que te vamos a molestar mucho, Isa, porque este tema lo vamos a discutir mucho más con casos específicos, como dijiste, y para que la gente vaya metiéndose en este. Bien. No me molestan nunca Bueno. y al contrario me siento honrada de hacer parte de los Bueno. invitados del podcast. Chévere, entonces nos despedimos Isabel Cristina, César Gómez y Juanito Preguntón en este podcast de Finanzas y Negocios Internacionales. Bueno, feliz semana. Bueno, feliz día Hasta para luego, todos. muchas gracias.